Pues ya estamos aquí una vez más en nuestro segundo programa. Muy agradecidos porque el primero tuvo mucha aceptación. eh, Realmente yo sentí mucho el amor de las personas. Y además de que los comentarios que pusieron en YouTube, también personas que me conocen y me siguen me comentaron que les había gustado muchísimo y que qué bueno que estaba yo haciendo este nuevo proyecto. Así es que bueno, muy agradecida y muy honrada de, de esto y comprometida con este proceso. Y muy deseosa también de escuchar más a Eduardo. Todo el mundo, ahora que hice el fin de semana, hice un retiro en Cocoyoc y me decían, pero ya, que diga más, que queremos saber más, queremos saber más. Y yo, calma, calma, vámonos despacio. Entonces, bueno, pues aquí estamos, un programa más de Jugando con Formas. Y bueno, me presento yo, soy Ivonne Armand, del proyecto de Restaurando al Ser, en donde te acompañamos desde el miedo de la mente hacia el amor del corazón, el amor incondicional de tu corazón. Siempre estamos buscando maneras de llegar más profundo, de ayudarte, de acompañarte, de que te sientas verdaderamente sostenido para poder llevar a cabo tu misión más importante, que es traer el cielo a la tierra. Em, Comentarles que tengo un centro de sanación en el sur de la Ciudad de México, que se llama Maramat, que quiere decir restauración en hindi. Y aquí pues hay muchas cosas, hay yoga, terapia de arte, esencias florales, este, terapias individuales, manejamos las 5 leyes biológicas de Hammer, así que hay, hay, hay muchas cosas para que eh, pues te acerques y veamos qué es lo óptimo para ti. Y bueno, pues ¿cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te sentiste después de ese primer video? Muy bien. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Eduardo Durán y bueno, este es el segundo programa. En el primer programa me contactó mucha gente en privado. Trato de leer, bueno, uso solamente Facebook por ahora, aunque tengo planes de abrir una cuenta. Bueno, ya tengo una cuenta en Instagram, Twitter y varios más, pero no los uso con frecuencia. Entonces, por ahora, durante prácticamente desde que uso redes sociales, solo he usado Facebook. Y pues bueno, lo que pasa es que, como les decía la vez pasada, pues tengo los libros que han salido dos ya publicados. El tercero va a salir publicado en abril. Mm. Y, y cuando yo terminé los libros, escribí toda la información que pude. Y los seres con los que hablo me decían, bueno, yo dije, ya está, aquí está toda la información, la persona que quiera leer, pues va a venir a verlo. Y ellos me dicen, no, es que hay otras opciones, ¿por qué no haces videos? Y pues yo me sentí un poquito incómodo, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, puedo hacer videos, pero mándenme a alguien que me ayude, ¿no? Y de repente, pues apareció Ivonne y me dice, hola Eduardo, ¿quieres aparecer en mi canal de YouTube? Y yo, pues, ok, vale. Y aquí estamos. Otra cosa interesante es que estos seres, los seres de dimensiones superiores, así les llamo yo y así aparecen los libros, eh, me decían, pues acércate al elefante, acércate al elefante. Y yo no sé de qué me hablan. Y, y cuando me escribió Ivonne y nos pusimos a ver, nos pusimos a hablar por video, dije, ah, ya entendí. Entonces, por eso lo vi ya como un mensaje. Y también me dijeron, vístete de blanco, cómprate una camisa. Y yo, una camisa. Y yo, bueno, pues siguiendo órdenes solamente.
Estoy tratando de responder todas las preguntas que pueda. Tal vez me tomo un poco de tiempo, pues porque me enfoco en otras cosas. Y si realmente quieren recibir toda la información, todo está escrito en los libros, con detalles, muy fácil de explicar, de manera rápida. Libro número uno, Ujú, libro número dos, ujú. y el tercero, pues salen en abril de 2023. Prácticamente ya lo tengo terminado, solo hay que ver algunos detallitos. Y bueno, Ivonne, ¿qué tema tenemos hoy? Pues estoy pensando que sería muy interesante que nos contaras qué son las formas, dado que el programa se llama Jugando con Formas, los libros se llaman Jugando con Formas. Cuéntanos, ¿qué es eso de formas? Sí, vale. Bueno, primero la idea de formas fue un concepto mío que surgió de, como mencioné en el programa pasado, hubo un tiempo donde yo estaba viajando y empecé a tener estas experiencias espirituales donde recibí información. Sin embargo, yo no sabía cómo organizar esta información de manera entendible para otras personas. Entonces yo empecé a crear conceptos en mi cabeza de cómo llamar estas ideas. Por ejemplo, en Yvonne mencionó que ella tiene su lugar en la Ciudad de México y mencionó una frase, traer el cielo a la tierra. Y bueno, en esa época, que estoy hablando hace unos 7 años más o menos, si alguien me hubiera dicho traer el cielo a la tierra, para mí y para mucha gente ahora tal vez se escucha como que algo muy raro, ¿no? Pero si lo vemos de una perspectiva diferente, hay que entender que en civilizaciones antiguas, y también de esta manera hablan los seres de misiones superiores, ellos usan una manera de ver la realidad de un poco diferente. No significa que, que estén locos o que simplemente hay que abrirnos un poquito al entendimiento. Creo que la manera más fácil de entenderlo es visualizar que ellos tienen mucha imaginación, porque de hecho esta es la manera más sencilla, es la manera más natural, como un niño, por ejemplo. Los niños tienen mucha imaginación. Es la manera más natural de observar la realidad que así era para los antiguos egipcios y muchas civilizaciones antiguas, y así era como veíamos la realidad en Atlantis también. Y bueno, regresando a las formas, en esa época yo no entendía muchos conceptos, y para mí poder entender conceptos, por ejemplo, lo que dice Ivonne, traer el cielo a la tierra, eh, si lo tomamos de una manera literal, pues una persona puede pensar, traemos el cielo a la tierra y se puede imaginar un montón de cosas, ¿no? Pero cuando ya empiezas a entender otros conceptos desde el mismo punto de vista, empiezas a entender que son solamente vistos con mucha imaginación. Y una vez que los empezamos a ver desde la misma imaginación, es decir, haciendo a un lado nuestra parte lógica, o al menos un poquito, empieza a tener más sentido. Si queremos, podemos tomarlo de em, la parte de imaginación y convertirlo a la parte lógica para que la parte de izquierda de nuestro cerebro, que es la que estamos acostumbrados a usar, no lo pueda entender un poquito mejor. Esas ideas que creamos en nuestra cabeza son solamente imágenes mentales o mini historias que nos contamos a nosotros mismos para poder darle sentido a lo que observamos. Por ejemplo, vemos el cielo y decimos, bueno, es el cielo. Entonces tenemos un concepto de lo que es el cielo, y probablemente todos tienen un concepto de lo que es el cielo. Espera un segundo que mi computadora se está volviendo loca, pero no he tocado nada. No sé qué significa. Bueno, tal vez no hablo del cielo. Entonces, bueno, entonces hablamos de la tierra. Sí, mejor. Es que me empezaron a salir flashes y bueno, no sé. Eh, bueno, vamos a utilizar otro ejemplo. O voy a hablar de los ejemplos que yo utilicé en ese momento. Por ejemplo, para poder entender conceptos de lo que es, no sé, podemos hablar de lo que es una dimensión, lo que es una frecuencia, hay muchos conceptos que se tienen diferentes puntos de vista dependiendo de la persona. Entonces, para poder entender esa idea es una definición solamente. Entonces, la definición es una palabra, pero nosotros en nuestra cabeza, para poder entender la idea de cualquier definición, hemos creado una historia
de lo que significa. Por ejemplo, si, si Ivonne y yo vamos caminando por la calle y vemos a un perro, entonces Ivonne va a ver al perro y va a decir, o no sé, supongamos que por alguna razón Ivonne le tiene miedo a los perros. Entonces ella va a crear historias de lo que significa un perro. El concepto es perro o la palabra, pero nos creamos historias, mini historias que nos contamos a nosotros mismos para decirnos qué es lo que está pasando, que lo que entendemos como realidad. Por ejemplo, Yvonne va caminando en la calle, ve al perro, entonces ella en su idea de realidad es, estoy en peligro. Pero si yo, por ejemplo, quiero mucho los perros y veo al perro y me vuelvo loco y empiezo a querer jugar con el perro, me emociono, me pongo feliz, entonces me estoy contando una historia diferente. Estas historias son lo que yo le empecé a llamar formas. Y la idea de la palabra forma vino de, porque en ese momento yo lo entendía más que nada como, para mí todo era figuras geométricas. Y, y lo empecé a llamar formas. Y esto es una figura geométrica, esta es otra forma y otra forma. Y después me di cuenta que entendí un poquito más de conceptos. Encontré que algunos seres de dimensiones superiores tienen otras palabras similares. Después, Atela, que es uno de los seres con los que yo más pasaba tiempo hablando, ella comenzó a usar la palabra formas. Entonces me familiaricé mucho con esta palabra y es muy sencilla. Y otra cosa es de que a veces hablaba español y a veces inglés. Y es muy similar, entonces dije, bueno, ya la dejo así. Si quieren traducirlo de una manera diferente, pueden llamarlo imágenes mentales en la cabeza o historias que nos contamos a nosotros mismos para entender lo que está pasando enfrente de nosotros y entendemos como realidad. O hay otros seres que le llaman, no sé cómo se dice en español, permission slips, como, por ejemplo, cuando los niños van cuando los niños están en la escuela y van a ir a un lugar, Ujú. que los maestros los van a llevar a un lugar, los padres tienen que firmar un papelito que dice, Permiso. sí, un permiso, un papel con permiso, y que dicen, yo, padre de este niño, le doy permiso de que vaya para allá. Entonces, es un concepto similar, solo que aplicado a nosotros mismos. Por ejemplo, agarro un papelito y pongo, yo me doy permiso de hacer esto en este momento y me lo doy a mí mismo. Entonces, es un concepto, una idea similar de lo que es un papel de permiso y que es lo mismo que una forma. Y esto no lo sabía hasta que empecé a hablar con otros seres y ya me dijeron sus conceptos y ya entendí que pues no estaba tan mal la idea de formas. Otra idea también es que si nos enfocamos ya un poquito más en ciencia, pues hay una palabra en psicología ¿cómo se llama? Se llama, eh, se me fue la palabra. Am, ¿Cuál? ¿Creencias o...? bueno, son creencias también, pero bueno, no importa. Más tarde la palabra de Sí, psicología va a aparecer aquí abajo. saldrá. Sí, y ya con magia. Y entonces al principio simplemente me gustó, me di cuenta que estas ideas eran prácticamente, a base de estas ideas nosotros generábamos historias de todo lo que estaba pasando. Es decir, vas caminando en la calle, ves algo, o incluso si cierras los ojos y te imaginas cualquier cosa, nos creamos una historia de cada pensamiento. Cuando esto fue algo que yo recibí de la información que me llegó durante mis viajes. Después, cuando ya conocí a los seres de dimensiones superiores, ellos me empezaron a dar más detalles de cómo observarlos mejor, cómo entenderlos mejor y cómo aplicarlos en mi propio cuerpo. Una de las cosas que me dijeron y que se me quedó grabado para siempre fue, me dijeron así, con esta voz, los humanos piensan que la realidad existe igualmente para todos y que la realidad genera emociones en la persona y esa persona al tener esas emociones genera pensamientos en su cabeza. Pero esto es todo lo contrario. Una persona genera pensamientos en base a lo que está experimentando. Esos pensamientos generan emociones en el cuerpo
que es prácticamente energía. En pocas palabras, nosotros mismos nos generamos la misma energía en el cuerpo y la traducción de esa energía es lo que entendemos como emociones. Y una vez que estamos experimentando esas emociones, desde ese punto de vista, alterado por las emociones, es como empezamos a entender la realidad enfrente a nosotros. O incluso aunque cerramos los ojos, por ejemplo. Cuando estamos viendo una película, vamos a imaginar que es una película de terror. Tienes una película de terror aquí enfrente de ti y cuando tú estás viendo la película, te puedes imaginar que vas a decir, pues la película me hizo sentir miedo. Pero si te pones a pensar, en realidad la película no te hizo nada. La película estaba allí y nosotros mismos, en base a lo que vemos allí, generamos pensamientos, porque los pensamientos se toman de un sistema de creencias. Así me lo explicaron a mí. Hay un sistema de creencias, que eso es lo que yo le llamo a veces la programación. Entonces, todos estamos programados. Y mientras estemos vivos en un cuerpo físico, vamos a tener una programación. Entonces, esa programación está aquí y cada vez que tenemos un pensamiento, vamos y lo jalamos de nuestra programación. Entonces, suponiendo, estamos viendo la película de terror. Entonces, estamos viendo la película de terror, entonces nuestros pensamientos basados en cualquier cosa que tengamos, por ejemplo, en la pantalla de la película de terror, aparece una máscara, una niña con una máscara. Entonces, si nosotros relacionamos esa máscara con algo de miedo, lo vamos a jalar desde nuestro sistema de creencias y ya generamos un pensamiento. Ese pensamiento, si lo basado en lo que tenemos aquí en el sistema de creencias, va a generar una energía o un sentimiento en nuestro cuerpo. Y si esa energía es de miedo, vamos a empezar a experimentar miedo. Entonces, es pensamiento, genera emoción y las emociones nos alteran la manera en que vemos la realidad. Y, pero si nos ponemos a pensar, todo vino desde nosotros mismos. Solo fuimos apoyados o utilizamos la imagen, la película de terror como una forma, como una idea, como una imagen mental, como una mini historia que nos contamos a nosotros mismos para generar ciertas emociones y hasta ciertas acciones. Por eso que mucha gente cuando está emocionada, pues se pone a comprarle cosas a todos, que está muy feliz, o alguien está triste, empieza de repente a ver todos como con mucho miedo. Y es lo mismo, si nos ponemos a pensar, la pantalla, la película de terror, no nos hizo nada. Siempre fuimos nosotros. Utilizamos esa pantalla como una forma. Entonces, ahí estamos prácticamente jugando con esta forma, pero esa pantalla es lo mismo que lo que está enfrente de nosotros. Si vamos caminando en la calle y vemos un perro, el perro es una pantalla, es una imagen mental, es una mini historia que nos estamos contando. Y todas estas ideas son las formas. Prácticamente podemos decir que formas son cualquier cosa que nos podamos imaginar. Entonces, ¿qué son las formas? Las formas son cada imagen mental que nos pongamos en nuestra cabeza y pasa en todo momento. Aunque cerremos los ojos, aunque hagamos lo que hagamos, mientras estemos pensando, vamos a tener formas. Y mientras tengamos esas formas, nos vamos a ir generando una idea de lo que es lo que está pasando. Si alguien te pregunta, supongamos que estás en una relación y alguien viene y te dice, ¿cómo está tu relación? Tú vas a contar una historia. Entonces, esa historia, estás contando una historia de lo que es tu relación. Pero así como contamos una historia para decir lo que es una relación, contamos una historia para decir quién es nuestra familia, quién es nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, decir quiénes somos nosotros mismos, incluso una idea de quiénes somos. Entonces, hacemos todo esto inconscientemente porque nadie nos dijo que esto existe y cómo controlarlo. Entonces, algo que yo aprendí con los seres de dimensiones superiores y, y que puedo decir ahora mismo que, es decir, en esa época yo no lo entendía como algo súper importante. Yo solo quería saber qué pasaba con los extraterrestres y otras cosas. Pero después me empezaron a mostrar que al estar consciente de nuestras formas, cambia todo, porque tenemos como un control. Es decir, si yo veo una película de terror, no veo películas de terror porque, porque me aburro,
Entonces, si veo una película de terror, yo al verla, y estoy hablando de yo el día de hoy, Ujú. veo la película, veo, no sé, que hay una, ¿cuál película está de moda? No, no sé en realidad nada. Eh, bueno, pongan en los comentarios cuáles películas de terror están de moda. Y supongamos, no sé, que está una niña ahí con el cabello largo, lo que sea. Yo al ver esa niña, pues no estoy generando pensamientos de miedo. Por lo tanto, yo al estar consciente de que estoy generando mis propias formas, supongamos, no me pasa, pero supongamos que de repente empiezo a relacionarlo con un pensamiento negativo, algo que me genera miedo. Entonces, primero está el pensamiento que vino de nuestro sistema de creencias, genera una emoción y de esa emoción me va a alterar el cuerpo y empiezo a ver yo a sentir miedo y tengo miedo de la niña, de todo porque ya estoy alterado. Eso no pasa. Entonces, lo que aprendí con los seres de dimensiones superiores y ya más tarde nos vamos a detalles, es que si estoy, podemos estar conscientes de tres cosas. Bueno, lo hago así en el estilo mexicano, porque en Europa es así. Siempre que digo esto me dicen, ah, tú no eres de aquí, porque aquí es así. Bueno, hay tres maneras eh, de estar consciente. Una es, bueno, yo le llamo atraparlo una vez que ya lo pensamos, es decir, el pensamiento está ahí generado y lo observamos y decimos, ah, estoy pensando en esto y sé que se va a convertir en una emoción y ya se convirtió en una emoción. Tal vez no tuvimos tiempo de atrapar el pensamiento, pero una vez que generó la emoción, podemos observar la emoción en nuestro cuerpo y decir, oh, estoy alterado. Eso vino de un pensamiento. ¿Cuál pensamiento creó esta idea, esta alteración? Y entonces podemos atraparlo cuando está en el pensamiento o atraparlo cuando ya está la emoción o atraparlo cuando está, cuando ya estamos alterados y estamos haciendo cosas que alteradas por nuestras emociones. Es decir, supongamos que estás molesto y estás asustado y quieres salir corriendo de la casa, entonces ya eso es una acción. Y si observas la acción, tal vez normalmente nos damos cuenta un poquito de tiempo después y decimos, ¿qué estoy haciendo? Entonces ahí estás observando la acción. Pero si nos vamos un poquito más para atrás, antes de que se convierta en una acción, tenemos la emoción. Entonces, si podemos atraparlo en la emoción antes de que empecemos a hacer cosas, podemos hacer cosas más conscientemente. Es decir, una vez que, o si nos vamos un poquito más para atrás, al pensamiento, y supongamos que yo veo la película, y como estoy consciente de lo que estoy pensando, es decir, veo la película y veo, supongamos, es un ejemplo que no me pasa, pero supongamos que estoy generando estoy viendo unos pensamientos de miedo al observar la película, entonces mientras lo estoy observando, yo sé que si permito que continúe ese pensamiento va a generar una emoción y esa emoción, si permito que continúe sin estar consciente de eso, va a generar una acción que tal vez nos vamos a arrepentir después. Entonces, simplemente con observación es lo único que se necesita. Se pueden hacer muchas otras cosas más, pero todo empieza desde la observación. No podemos cambiar algo si no podemos observarlo. Entonces, para jugar con formas, primero hay que observarlas. Una Ujú. vez que observamos esas mini historias que nos contamos, eh, vamos a poder jugar con ellas y jugar con esta idea de que tenemos de la realidad. Por ejemplo, si cuando digo que yo veo la película y no me afecta, es porque ya he cambiado muchos patrones de pensamientos, que ya me he reprogramado. Como lo había dicho, está el sistema de creencias y cada vez que tenemos un pensamiento, lo jalamos de ahí, lo jalamos de ahí. Pero entre más lo observemos, supongamos, me gusta este ejemplo porque cada vez que lo explico en persona, hay alguien que me dice, a mí me pasó. Em, Supongamos, tal vez a muchos de ustedes no le ha pasado, pero si se observan bien, es posible que haya pasado algo similar. Entonces, supongamos que vamos caminando por la calle y de repente vemos una persona. Y al ver esta persona, el primer pensamiento que nos viene a la cabeza fue, la quiero golpear en la cara. Entonces, si nos ponemos a juzgar lo que estamos diciendo en ese momento,
Por ejemplo, vemos a la persona y decimos, por alguna razón, pensamos, quiero golpear a esa persona. Entonces, la idea es no juzgar el pensamiento, tomarlo tal y como es, porque ese pensamiento fue jalado desde el sistema de creencias. Entonces, si juzgamos, si agarramos ese pensamiento y decimos, no, 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 esto no está bien, no, esto no es verdad, lo que estamos diciendo, estamos negando que está ahí. Entonces, para poder cambiar algo, primero que tenemos que observarlo. Supongamos que vemos el pensamiento y decimos, tuve este pensamiento, pero ¿por qué? Sin juzgarlo. Una vez que lo juzgamos, ya lo perdimos. Tenemos que ser muy, muy honestos con nosotros mismos. Y lo que pasa es de que al tener esos pensamientos no significa que somos malos. Eso es otra manera de juzgar. Entonces, si vemos algo, un pensamiento como el que dije de cuando vemos a una persona que al verla tenemos ganas de golpearlo. Al observar ese pensamiento, no tenemos que hacer nada más. Hay maneras de cómo cambiarlo, pero supongamos que simplemente lo vemos y decimos, ok, puedo observar esto, muy bien, no sé qué hacer con esto, pero al menos lo puedo observar, ¿vale? Y supongamos que pasan varios días y vuelve a pasar, pero lo observamos otra vez. Entonces, vemos el sistema de creencias que jaló otro pensamiento con un patrón similar, donde nos hace pensar que al ver una persona, por alguna razón, nos dio ganas de golpearlo. Entonces, lo observamos y decimos, aquí está otra vez. Entonces, vino de alguna parte. Si quieres investigar, hay técnicas de cómo investigar de dónde vienen esos patrones de pensamientos, pero si no lo sabes, lo puedes simplemente observar y eventualmente lo vas a observar tanto que tú vas a decir, ok, ya lo puedo ver, pero ya no lo quiero tener. Y solamente con esa intención vas cambiando tu programación. ¿Me explico? Esa es una manera, hay muchas maneras, pero la observación es necesaria, incluso simplemente por observar algo, como dicen los seres superiores de dimensiones superiores. Una vez que observas algo y lo observas muchas veces, te vas a aburrir y tú automáticamente lo vas a cambiar. Entonces, esto es algo que he hecho por varios años y tal vez he escuchado comentarios como, no es posible observar tus pensamientos todo el momento. Y yo pensaba lo mismo al principio, pero después te acostumbras y es algo normal. Se forma, es algo que se forma parte de tu vida y creo que es la manera más saludable que conozco. ¿Por qué? Porque ahora puedo salir a la calle, primero que nada porque te vuelves muy honesto contigo mismo, te empiezas a conocer qué tipo de pensamientos generas y de dónde vienen, que en muchos casos vienen de experiencias que tuvimos en el pasado, incluso en vidas pasadas. Bueno, esto los psicólogos no lo van a aceptar, pero de acuerdo a... Lo que pasa es que de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, mucha información relacionada a las formas está relacionada con psicología, pero me, me lo han mostrado un poquito diferente porque los psicólogos, pues, hay conceptos que no conocen, no utilizan, y lo digo con mucho respeto a los psicólogos, creo que es un buen psicólogo puede encontrar tus formas. La mejor persona que puede ver las formas es de uno mismo, es decir, Ivonne, yo ahora no puedo ver qué está pensando Ivonne, o tal vez puedo usar algunas técnicas para poder tener una idea de lo que está pensando, pero la mejor persona que puede saberlo es ella misma. Entonces, para nosotros poder conocer nuestras propias formas, tenemos que tener un poquito de disciplina mental y poder observarnos un poquito más. Y eventualmente se forma un hábito. Y ese hábito de observarnos a nosotros mismos nos va a generar a una autoobservación que nos va a ayudar. Va a tomar tiempo. Imaginemos que hemos estado programados durante toda nuestra vida. Entonces, dependiendo de los años que tengamos, supongamos que tenemos, si tienes 20 años, has estado programado desde prácticamente por 20 años. Entonces, te va a tomar, no sé, tal vez a algunas personas les toma 3 años, 5 años para reprogramar la mayoría de las cosas. No sé, por ejemplo, en mi caso, tengo alrededor de 7 años observando mis patrones de pensamientos y esto no significa que he cambiado todo. Cada día descubro algo más, pero cada día lo descubro por observación. Incluso ahora mismo, tal vez estoy viendo algunas cosas
Y mientras estoy hablando, puedo observar también lo que estoy pensando y de dónde vienen estos pensamientos. Es decir, estoy hablando, pero al mismo tiempo estoy observando de dónde los estoy jalando. Estoy diciendo, Y, como todo pasa muy rápido, estoy viendo en mi cabeza, me estoy contando formas, estoy diciendo, puedo ver que dije esto porque lo experimenté una vez aquí. Y por ejemplo, dije el ejemplo de golpear a alguien porque lo he utilizado en el pasado y empecé a ver los patrones de dónde vienen. Entonces vienen de experiencias normalmente, muchas veces de esta vida, muchas veces de otras vidas, pero bueno, eso ya son otros temas que nos metemos después. Entonces, la idea de formas en general son ideas mentales que nos contamos a nosotros mismos para ayudarnos a entender lo que Mm. entendemos como realidad. Por ejemplo, el perro que vio Ivonne y que vi yo es un perro. Si tenemos la palabra perro, pues yo lo voy a entender diferente a como lo entiende Ivonne. Y esa historia que nos contemos va a ser lo que a nosotros nos va a generar la idea de lo que está pasando, realidad. Esta es mi realidad. Entonces mi realidad no va a ser la misma realidad que la de Ivonne, porque ya está generándose una idea diferente de lo que es la realidad. Bueno, nos podemos meter más a detalles, pero la idea de formas en general es esto. No es, tal vez, como les digo, yo al principio veía esta idea de formas como algo ridículo. Dice, ¿y cuál es la importancia de observarlo? Y después me di cuenta que al poder entender la mayoría de los problemas que nos generamos son solo historias, son solo formas que nos contamos de manera negativa. Y no está pasando nada, es simplemente que nosotros nos contamos una historia y al no observarnos, al no ver que nos estamos contando esta historia, nos contamos una historia tras otra y tras otra y se vuelve un patrón donde pues nos sentimos destruidos, esos pensamientos nos programan primero porque cada vez que tenemos un pensamiento vamos reprogramando nuestro sistema de creencias y cada vez que tenemos un pensamiento, ese pensamiento genera una emoción y unas emociones negativas nos van a enfermar en largo tiempo. Em, y Algo raro en mí, bueno, una de las cosas raras en mí es que yo nunca he estado enfermo. Eh, bueno, al menos no recuerdo. Si mi mamá está viendo esto y ella se acuerda de algo, pues que me diga, pero no, yo no recuerdo haber estado enfermo. Tal vez es porque siempre he sido muy deportista y pues nunca he bebido alcohol, tal vez eso ayudó, pero en mi experiencia también ha sido de que llegó un momento en mi vida donde estaba ocupado con muchas cosas y yo me determiné en ese momento, y estoy hablando de hace muchos años, incluso antes de que yo supiera esta esta información espiritual, yo me dije a mí mismo, no, no tengo tiempo para estar enfermo y no voy a estar enfermo, simplemente no lo creo. Y yo, sin saberlo, me estaba programando a no enfermarme y, y hasta la fecha no estoy enfermo. Entonces, ¿qué beneficios tienen simplemente observar los pensamientos? Pues primero, que no te enfermas. Pero bueno, hay otras cosas más que podemos ir hablando, desglosando poco a poco. Ivonne, no sé si quieres mencionar algo. Mucho. Eh, Dime. Muy interesante este planteamiento. Y bueno, de alguna manera, cuando yo leí tu libro, fue una idea que empataba perfecto con lo que yo estaba transitando también, ¿no? O sea, yo no lo llamaba formas, ¿no? Pero a final de cuentas sigue siendo la misma idea de hacer esto, ¿no? Y pensaba un poco en esto que dices de estos ejemplos que das, ¿no? El ejemplo de la película de terror, por ejemplo. Em, a mí no me gustan en absoluto las películas de terror, ¿no? No soporto verlas, me es muy difícil, ¿no? Contrario a mi esposo, que él le fascina, ¿no? Le fascina verlas y se carcajea y las disfruta, ¿no? Y entonces ha sido un asunto interesante de pareja porque pues él quiere ver la de terror y yo no quiero ver la de terror, pero entonces como para
decir, bueno, ok, a ver, voy a ser buena esposa y me voy a sentar a ver la película de terror con mi marido, ¿no? Y no, es un desastre, porque de verdad a mí me da mucho coraje que él la disfruta tanto y yo estoy muerta de miedo, ¿no? Entonces opté por no ver. Pero pensando en esa idea de las formas, ¿no? Creo que damos por hecho que el otro tiene la misma forma que tú tienes Mm. y entonces queremos exigirle al otro que reaccione igual que tú. Y no es posible, porque las formas que traemos son formas que vienen de tu interno, de tu experiencia interna, como bien dices, en esta vida, en otras, que ya será otro tema de otro programa. Pero entonces, ahorita que lo estabas diciendo, recuerdo mi propia experiencia de infancia, donde tengo una madre que es sumamente miedosa de cosas invisibles, eh, porque, bueno, ella, muchos que me han escuchado saben esto, que mi mamá era brujita y hacía cosas, ¿no? Hacía trabajitos y cosas. Y entonces, frecuentemente mi casa estaba poblada por unas entidades o unos seres que no se ven, pero que asustan, ¿no? Y yo como niña chiquita, pues tenía totalmente la percepción abierta a todo esto, ¿no? Entonces yo los veía en mi closet, los sentía afuera de la casa o adentro, y era feo, era una sensación muy desagradable, ¿no? Y de mucho miedo. Pero esa es mi historia, ¿no? Sí, exacto. Y así te Mis programaste. Estas fueron mis formas, ¿no? Y entonces, eh, además, viví, digamos, el resultado de la existencia de estos seres en mi entorno, ¿no? Que no estaba bonito, ¿no? O sea, hubo muchas situaciones muy desagradables y feas, ¿no? Entonces, claro, pero entonces, cuando yo veo que el otro no tiene la misma experiencia que yo, porque yo asumo que todos tienen la misma experiencia, y cuando veo que no es así, ¿no? Es como, me pregunto, ¿no? Me observo y me pregunto, ¿por qué es que yo traigo eso y por qué el otro no lo trae? ¿No? ¿Dónde está esa disparidad? ¿No? Y empiezo a hacer esta. Y bueno, mi elección hoy es no verlas, ¿no? Sí, Pero también un trabajo ya más de energías, ¿no? De algunas técnicas para que en el caso de que yo tenga que ver algo por cualquier razón, ¿no? Hago una protección que impide que eso que estoy viendo ahí impacte ya a mí o que encienda mi forma, ¿no? sí, sí, Que la esto es, prenda. sí, exacto. Bueno, es que hay tantas cosas que puedo decir, pero bueno, primero que nada, para los que están interesados en conocer más de formas, en los libros hablo mucho de las formas, pero creo que el segundo libro, que es este, habla más detallado habla con detalles explicando cada cosa de las formas. Lo que pasa es que en el primer libro, mi idea original era poder hablar de lo que yo aprendí con los seres de dimensiones superiores, que fue prácticamente el entrenamiento que he tenido, bueno, que sigo teniendo. Y la mayoría de este entrenamiento se basó, al menos al principio, casi todo el entrenamiento era basado en pensamientos. Y al principio, pues yo decía, no, esto, ¿por qué pensamientos? Hay tantas cosas, háblame de otras cosas, ¿no? Pero ahora lo entiendo muy bien y puedo decir que sin eso no podría avanzar a entender otros conceptos.
primero necesitaba entender eso. En ese momento yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo muy bien. Yo sé que hay mucha gente que le interesa hablar sobre entender conceptos de quiénes son los seres de dimensiones superiores, qué es lo que hacen, qué es lo que está pasando en el mundo. Y puede ser interesante, pero también puede ser mucho entretenimiento, puede ser una película. Entonces, a mí los seres de dimensiones superiores me dijeron, lo primero que hay que hacer es aprender a conocerte a ti mismo, que significa poder observarte y observar cómo observas esta cosa que entiendes como realidad. Y una vez que lo entendí, me di cuenta de que realmente es lo más importante. Es decir, es lo más importante de todo lo que he aprendido. Y otra cosa es de que es muy sencillo de poder entenderlo. ¿Por qué? Cuando, cuando hablo de pensamientos, todos pensamos, todos podemos observarlo y sabemos de qué estamos hablando. Es algo muy personal, podemos observarlo y decir, ah, sí, veo que estoy pensando esto. Y no es que alguien te venga a decir, no, no es cierto, no estás pensando, porque nadie sabe mejor que nosotros mismos. Ahora, no es necesario cambiar nada, porque cada persona lo puede ver y decir, ah, ya lo veo, sé qué está pasando. Pero si alguien viene y te dice, esto está pasando en el mundo, entonces tienes un conflicto en tu cabeza porque hemos tenido unas grandes ideas de lo que entendemos, de lo que está pasando en el mundo, y alguien viene con una idea diferente, entonces tenemos un conflicto diferente, un conflicto interno para poder pelear con esa nueva idea. Es como, ay, bueno, hay un nombre en psicología que también lo voy a poner aquí abajo para, para para esta dinámica y hay varias cosas que nos hacen, que nos pueden contradecir, que nos hacen ver cosas de manera diferente, entonces nos genera un conflicto interno por creencias. Entonces, pero cuando estamos hablando de pensamientos, no hay nada que cambiar, porque todos podemos observarlo y todos podemos autoanalizarnos y no es necesario cambiar nada. Es decir, y lo interesante de esto es de que una vez que podemos observarlo y podemos entendernos a nosotros mismos, vamos a conocer nuestro sistema de creencias. Y una vez que conocemos, que ya hemos analizado gran parte de este sistema de creencias, cuando alguien viene y nos dice una historia diferente, podemos decir, esta historia tal vez la va a contradecir este pensamiento, estas creencias que tengo aquí. Entonces, antes de que genere una pelea interna en mi cabeza de cuál idea quiero conservar, ya la puedo observar, entonces al poder observarlo, uno conscientemente puede decidir cuál elegir mantener. Entonces nos ayuda también a poder entender cosas de manera diferente. Es por eso Ujú, que digo que al poder entender cómo funcionan nuestros sistemas de creencias, nuestras formas o nuestra programación, como le queramos llamar, va a ayudar a poder entender otros conceptos desde puntos de vista diferentes. Y fue así como empecé a entender muchas cosas. Por ejemplo, al principio los seres de dimensiones superiores me hablaban de civilizaciones antiguas y entendí algunos conceptos, pero en realidad lo que yo estaba haciendo, en ese momento yo no me daba cuenta, pero lo que estaba haciendo era, ellos me hablaban con cosas de imaginación y yo quería convertirlo en manera lógica para que le diera sentido a mi cabeza. Pero ujú, una vez que empecé a entender mi sistema de creencias, me di cuenta que yo estaba pensando de manera muy lógica. Y al observar eso, simplemente traté de visualizarlo desde un punto de vista con más imaginación y ya no era necesario convertirlo de manera lógica porque simplemente me movía a la parte de imaginación y lo observaba desde ese punto y tenía más sentido que al convertirlo en manera lógica. Entonces, pero para mí no era posible poder observarlo de una manera con imaginación, ya que no estaba consciente de que yo veía todo de manera ilógica. Entonces, una vez que nos conocemos a nosotros mismos, o más bien conocer nuestra programación, porque nosotros no somos la programación, nosotros no somos los pensamientos, no somos las emociones, no somos el cuerpo, somos conciencia. Pero bueno, hablamos de esto en otro momento. Mm, bueno, es que hay varias cosas que quiero mencionar. Es como lo que está mencionando Ivonne. La película de terror, Ivonne habla de una protección. Esa idea de protección, en realidad, bueno, lo que me dicen los seres de dimensiones superiores es, nosotros tenemos el poder de la intención. La intención de nosotros puede crear cualquier cosa, solamente tenemos que generar una forma que nos active esa intención. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ivonne, ella está generando una forma en su cabeza, una historia donde dice, genero mi protección
Esa es una forma para que ella la intención en realidad la está protegiendo. Lo que está protegiendo es la intención que ella misma genera, que no necesitas entenderla ni nada, es una intención porque ya la creó a través de la forma que fue esa protección que ella crea, esa protección, esa idea, esa imagen, esa historia, es una forma. Entonces, si nos ponemos a observar un poquito más, nos vamos a dar cuenta de que cada pensamiento que tenemos, cada historia, cada imagen es una forma o el concepto realmente no importa. Y Y al observarlo nos vamos a entender un cómo pensamos y el por qué pensamos así y conscientemente, porque una vez que ya lo observamos, conscientemente podemos decidir si queremos conservarlo, cambiarlo. Entonces ya tenemos la elección, que es algo que nunca supimos que teníamos. Simplemente pensar, íbamos en automático. O como dicen los seres de dimensiones superiores, es como ir conduciendo un auto, lo pones en neutral y a donde vaya. Pero esta vez ya tienes el control. Ahora, que no se entienda de que no se malinterprete con la idea de que, bueno, es que si tienes en control no te vas a divertir, y no, pero no es así. Por ejemplo, puedes emocionarte, puedes hasta incluso sentirte triste, pero estás consciente de ello y tú decides si los mantienes o no. Por ejemplo, supongamos que, bueno, mi cabeza de ingeniero me dice, imagínate que es una gráfica donde esta línea es tu estado emocional. Entonces, si vas para abajo es algo negativo y si vas para arriba es algo positivo, ¿vale? Entonces, supongamos que llegamos a entendernos hasta el punto de que siempre estamos neutros y de repente observamos que nos emocionamos, vamos a decir, vemos un perro y observamos ese pensamiento y digo, a mí me gustan los perros, me voy a emocionar, ¿lo permito? Y nos empezamos a emocionar, entonces ya nos empezamos a elevar un poquito y lo observamos, atrapamos ese pensamiento y decimos, oh, ya estoy viendo, estoy emocionado. Ok, ¿lo permito? Sí, vale, entonces te emocionas más, pero estás consciente de ello. Y supongamos que en algún momento pues regresas a la parte neutral y de repente más tarde ves algo que te hizo sentir mal y empiezas a sentirlo. Y dices, espera, 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 ya lo atrapé. Este pensamiento viene de aquí. Es algo, no me gusta esta idea. ¿Lo permito? No. Ok, me regreso. Entonces, la idea de esto es de que entre más observemos, más vamos a tener la opción de conscientemente decidir qué experimentar. La idea no es quitar la programación, necesitamos la programación para experimentar esta idea de realidad, pero una vez que nosotros decidimos conscientemente qué pensamientos, qué creencias tener, qué cambiar, nosotros ya tenemos el control. Tal vez no podemos tener el control total, pero al menos podemos observarlo y decir, pues tengo patrones de pensamientos que me generan miedo cuando veo una película de terror, pero estoy consciente de eso. Entonces ya sé qué hacer y qué no hacer. Entonces es una gran diferencia. Una vez que sabemos, una vez, eh, una vez que podemos observarlo, ya es una gran, gran ventaja. Tal vez no vamos a saber qué hacer con eso, pero observarlo ya es algo muy, muy grande. Y la única razón por la que no podemos observarlo es porque nunca nos dijeron de esto. Y bueno, como dicen los seres superiores, los seres de dimensiones superiores, esto fue a propósito para nunca poder entender nuestro, para nunca poder conocernos mejor. Y bueno, esto ya hay otros temas que en los que me puedo meter. Y otra cosa es que en cuestión de las películas de terror, hemos estado programados, pero si nos ponemos a pensar, y bueno, primero es a propósito, y segundo, si nos damos cuenta, vemos una película de terror y normalmente le tenemos miedo a que son fantasmas, extraterrestres, y es una programación que se nos va metiendo a través de las películas para cuando una persona ya está grande, cuando ve o le hablan algo de fantasmas o de algo espiritual, van a decir, no, 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 yo con eso no, que ese miedo hace que se alejen. Es decir, la iglesia en la época medieval, o bueno, hace muchos años, la iglesia les decía, es que las brujas son malas, las brujas son malas. Entonces la gente lo que hacía era alejarse de las brujas. ¿Y qué tal si las brujas tenían información que podría ser muy útil para la humanidad? Simplemente que la gente no entendió
porque se les generó un miedo y una vez que generan el miedo ya está en la programación y no se le pueden acercar. Tenemos algo similar ahora con la idea de lo que son espíritus. Mucha gente cuando escucha la palabra espíritu o tienen pensamientos, ideas, tienen conceptos o sistemas de creencias de que es algo o muy positivo o muy negativo. Y a base de eso vamos a reaccionar. Bueno, pero si estamos conscientes, vamos a poder atrapar, bueno, yo le llamo atrapar ese pensamiento y decir, hey, ya lo observé, ¿qué hago con esto? Entonces ya conscientemente decidimos qué hacer. Mm, y bueno, no sé, Ivonne, dime tú si hay algo en Ujú. específico que quieres que me enfoque. Eh, me, hay dos conceptos ahí que me gustan. Uno es este de observar sin juzgar, porque justamente creo que ahí hay una clave muy importante. Eh, y el otro concepto, porque los voy a unir, el otro concepto es el concepto de respetar la forma del otro. Entonces, claro, el primer paso es conocerme a mí y conocer mis propias formas, observarlas sin juzgarlas, porque eso a largo plazo me va a permitir observar al otro y también no juzgar y respetar su forma, sabiendo que viene de algo que yo no conozco, Ujú, porque él tiene su propia experiencia y yo tengo la mía propia. Y eso nos lleva a algo que a mí me gusta mucho, que es la compasión ujú, en estos procesos de, pues de relación humana. Somos seres gregarios, somos seres que siempre vamos a estar en relación a los otros y así es como vamos a evolucionar como seres humanos, ¿no? En la relación con el otro, pero empezando por mí mismo, ¿no? sí, Me gusta mucho esa idea de observar sin juzgar, como este ejemplo que pones de veo al otro y lo quiero golpear en la cara. Yo nunca he tenido esa experiencia así tan puntual, pero sí de alguien que yo apenas lo veo, llego a una reunión y apenas veo a esa persona y siento como un rechazo, como "Ugh, me cae gorda y ni siquiera he cruzado palabra con esa persona, ¿no? Y ya siento un, no, no, y, y ni siquiera sabemos de dónde viene, ¿no? sí, sí, Entonces, bueno, algo que yo entonces, tuve que aprender, bueno, una forma que me tuve que contar a mí mismo fue, ujú, y que me ayudó mucho y creo que puede ayudar a muchas personas, es cada vez que observamos algo, supongamos que vemos una persona y no nos agrada esa persona, algo que yo aprendí a hacer es lo primero que hay que observar, en lugar de observar afuera, siempre hay que observar adentro. Ahora se escucha tal vez muy bonito como una frase de internet, pero en realidad es así, es decir, si yo veo una persona que no me agrada, eso por alguna razón, vamos a meternos ya muy a fondo, veo una persona y siento odio, hay que observarse a uno mismo y decir, espera, ¿esto es odio? Entonces, esa persona no te está haciendo nada. Recuerda, esa persona es una película de terror. Es una pantalla, es una televisión. La pantalla no te está enviando energía o nada, es una pantalla. ujú, Entonces, esto vino desde aquí, fue jalado del sistema de creencias, generó una emoción y ya llegamos enojados. Entonces, mientras no estemos conscientes de que estamos enojados, lo vamos a tener hasta que nos dure. Entonces, una vez que estamos conscientes, por ejemplo, vemos a esa persona que por alguna razón odiamos, lo jalamos, atrapamos no, no vamos a poder observar el sistema de creencias. Lo que sí podemos observar es una vez que lo jalamos como pensamiento, ese pensamiento lo podemos atrapar. Y entre más pensamientos atrapamos, vamos a poder observar más y más y más y así vamos escaneando cómo funciona esto. Entonces, para eso necesitamos experiencias. Si nunca experimentamos algún tipo de miedo, entonces nunca vamos a ver cómo reaccionamos, qué hay en nuestro sistema de creencias con base a ciertas imágenes. Entonces, entre más atrapamos imágenes, más vamos escaneando nuestro sistema de creencias. Esto no podemos verlo, pero podemos ver lo que jalamos de ahí, que son los pensamientos. Entonces, con los pensamientos, em, supongamos que vemos a esa persona que odiamos, lo primero que hay que hacer es, ¿de dónde?
¿qué hay en mi sistema de creencias que me hace pensar o que me hace pensar algo y ese algo me hace sentir odio? Entonces, al observar el odio, podemos decir, este odio seguro vino de un pensamiento y este pensamiento seguro vino de mi sistema de creencias. Entonces, al observarlo, podemos saber que viene desde el sistema de creencias. Entonces, y tal vez no sabemos qué hacer con eso, pero y simplemente al estar consciente de esto, podemos decir, esta persona no me hizo nada. Incluso podemos agradecerle por la experiencia, es decir, gracias, me has ayudado a observar algo en mí que no conocía. Y no es algo en mí, lo llamo en mí, es en mi sistema de creencias, pero no somos eso, ¿vale? Cuando digo mí es solo para tener un concepto de lo que es mí, pero no somos ese, no somos la programación, somos otra cosa, pero por ahora vamos a llamarlo así. Entonces, si vemos una persona que odiamos y observamos ese, ya sea el pensamiento o la emoción, o incluso si ya vamos a golpearlo, antes de golpearlo decimos, ah, ya puedo ver que estoy reaccionando, esto vino de una emoción, vino de un pensamiento, que vino de mi sistema de creencias, gracias, me has ayudado a observar algo que no podía observar si no hubiera experimentado esto. Y pues bueno, ya te disculpas si quieres lo que sea, pero ahora, mucha gente piensa que ser una persona espiritual significa ser bueno. Yo no lo veo así, los seres de dimensiones superiores no lo ven así. Ellos dicen lo importante es ser consciente. Incluso me ha tocado situaciones donde conscientemente tengo que experimentar un, no como una reacción. Bueno, más tarde hablo de eso, pero bueno, creo que es un buen tema. Por ejemplo, em, si supongamos que estoy en una situación donde tengo que pretender, supongamos que hay una persona frente a mí y esa persona me empieza a gritar. Entonces, yo desde mi punto de vista siempre estoy viendo, ok, no me afecta porque si esa persona me dice, eres un tonto, entonces yo sé automáticamente, pero porque ya lo tengo en mi sistema de creencias en el que he trabajado, es de que, bueno, esa persona desde el punto de vista de esa persona cree que soy un tonto, pero es solamente su punto de vista y no puedo hacer nada al respecto. Lo único que puedo controlar es mi sistema de creencias. No puedo controlar el sistema de creencias de nadie más, ni de pareja, ni de hijos, ni de nadie. Entonces, lo único que puedo controlar son mis propios sistemas de creencias. Si yo estoy enfrente de una persona y esa persona me dice, es que tú eres un tonto, yo pues, vale, puedo intentar influir, cambiar su manera de pensar. Pero imagínate, cada persona en el mundo va a pensar lo que quiere, e intentar cambiar la manera en que piensan todos va a ser muchísimo trabajo. Entonces, lo que mejor puedes hacer es simplemente entender es lo que esa persona piensa. Ahora, esto me ha ayudado mucho porque al principio cuando yo empecé a entender todo esto, imagínate que yo vengo aquí a un video que es público y digo, pues hablo con seres de dimensiones superiores. Entonces yo sé que hay gente que me va a criticar y me va a decir, es que estás loco y no sé qué. Entonces lo primero que, me, que observo yo es, yo sé que esto yo lo he vivido directamente, a mí nadie me lo ha contado, yo no leí un libro, vi una película donde me mostraban esto, esto yo lo experimenté, entonces estoy tan convencido que ya está aquí en mi sistema de creencias. Entonces cuando alguien viene y me dice, es que tú estás loco, entonces digo, bueno, yo observo el pensamiento y digo, bueno, eso es lo que ellos piensan, no puedo hacer nada al respecto, puedo darles mi opinión, pero no puedo cambiar su manera de pensar y estoy bien con eso. Entonces, cuando una persona te dice, eres tonto, si tú te lo crees, ya es un problema tuyo. Por ejemplo, si alguien viene y te dice, supongamos que un día decides vestirte de rojo y alguien viene y te dice, tu ropa azul está horrible. Entonces tú no te lo vas a creer, tú vas a decir, ¿de qué estás hablando? Entonces, no te afecta nada porque simplemente lo tomas como, no, 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 tu realidad no es lo mismo que mi realidad. Pero si esa persona viene y te dice, tu ropa roja está horrible, entonces tú ya como que empiezas, y si empiezas a sentirte molesto, la culpa es tuya, porque esa decisión de molestarte vino de ti. Claro que como estamos acostumbrados a pensar que lo exterior es lo que cuenta, pero recuerden, eso exterior es una forma nada más. Entonces podemos jugar con esa forma y decir, pero solo podemos jugar con nosotros mismos, porque en realidad solo existe nosotros mismos, pero bueno, es otro tema, porque lo que está afuera es una ilusión, pero después hablamos de eso. Entonces, pero, pero en teoría,
bueno, no en teoría, sí es una ilusión, porque si esa persona vino y te dijo, tú eres un tonto, entonces todo eso es, cada quien va a pensar lo que quiera, pero tú vas a generar tu misma realidad para ti, pero tienes que ser honesto contigo mismo. Si tú crees, si esa persona te dice que eres un tonto y tú le creíste, entonces obsérvalo simplemente y decir, ¿por qué creo esto? ¿De dónde viene? Y eso te va a ayudar más. Si tú niegas eso, y ya nos metemos en el tema de lo que dice Ivonne, de juzgar. Si yo agarro algo y digo, vemos que hay un pensamiento que viene en nuestro sistema de creencias, lo atrapamos y decimos, supongamos que es un pensamiento de, bueno, podemos usar el ejemplo anterior de vi una persona en la calle y tuve pensamientos de que quería golpear a esta persona por alguna razón. No tenemos que saber por qué, al menos no ahora, pero vimos que vino del sistema de creencias, del cual no podemos ver, pero vimos el pensamiento, lo agarramos y decimos, este pensamiento vino de alguna parte de nuestro sistema de creencias, ahora, ¿qué puedo hacer con esto? En el momento en que lo juzgamos, dejamos de, porque imaginen que nuestra atención es un solo punto que está en algún lugar. Y cuando jalamos un pensamiento, por ejemplo, justo ahora, ¿en qué están pensando? ¿Lo pueden ver? Entonces, si no lo pueden ver, no importa, pero se necesita más práctica. No es algo que se hace en un día, se toma un poquito de práctica. Entonces, eso yo decía al principio. Dejaba de pensar y decía, ¿en qué estoy pensando en este momento? Y trataba de observarlo. Toma tiempo, pero es posible. Y eventualmente llega un momento en que lo haces automáticamente. Entonces, volviendo al tema, jalamos un pensamiento en el momento en que, bueno, supongamos que este pensamiento que jalamos es el pensamiento de, al ver a esta persona, siento odio. Y lo observas, simplemente lo observas. Observas sin definir si es bueno o malo. En el momento en que tú dices, este pensamiento es negativo, tu atención ya dejó de enfocarse en el pensamiento y se fue al juzgamiento. Entonces ya dejaste de observar el pensamiento porque ya estás enfocado en el juzgamiento. No sé si juzgamiento es una palabra, lo siento, casi no hablo español. Sí El se dice así. juicio, Juicio, perdón, juicio. perdón. Ujú. Y es que estaba pensando en inglés, que Ajá. vale. Judgment. Sí. Sí. Y bueno, otra cosa interesante de los idiomas que yo no, al principio no me di cuenta, pero después me di cuenta de esto. Hablo varios idiomas, entonces también al pensar en un idioma generamos otra, es decir, nuestro sistema de creencias está todo esto. Y aquí tenemos un sistema de creencias para este idioma, para este idioma, para este idioma y para este idioma. Entonces al principio yo hablaba solo, la mayoría del tiempo hablaba inglés y bueno, el idioma de aquí donde vivo, que es eslovaco, y, y me di cuenta que empecé a observar cosas diferentes. Y yo decía, ¿pero por qué? Entonces veía que uno era un idioma, otro de otro, y como, bueno, como vivo en el centro de Europa, casi no hablo español, a veces voy a jugar fútbol con unos españoles y ahí empiezo a hablar español y empecé a observar mis pensamientos y me di cuenta de que eran cosas totalmente diferentes y me di cuenta de que había otra parte de mi sistema de creencias cuando yo hablaba español. Entonces dije, ah, bueno, hay otra parte en la que tengo que trabajar también. Y probablemente cuando yo, con los seres de dimensiones superiores, ellos hablaban a través del cuerpo de una persona y me hablaban normalmente en inglés. Bueno, hubo tiempo, a veces hablaba en otros idiomas, incluso idiomas que no hablaba la chica, incluso idiomas que no eran humanos, pero bueno, esa es otra historia. Eh, Buenísimo. sí, fue muy interesante. Y a veces lo grababa, pero me decían, no grabes esto. Y cuando yo veía la grabación, no se, el sonido no se grababa. No sé, hay muchas cosas que entiendo, pero hay muchas más que no entiendo. Y yo sé que no voy a entender y estoy bien con eso. Entonces, bueno, regresando a las formas. El juicio, ay, ya aprendí algo hoy. El juicio es, en el momento en que juzgamos algo, lo perdemos, por así decirlo. Agarramos el sistema de creencias, un pensamiento, lo observamos y decimos, lo atrapamos y decimos, "Hmm, esto es así, vale, ya está, no hay que hacer nada". En el momento que decides, es un buen pensamiento, es un mal pensamiento, se acabó, ya lo perdiste. Tu atención se fue a otro lado y cuando regreses ya no va a estar ahí. Ya va a estar otro pensamiento que jalaste, ¿vale? Entonces, por eso es importante no enfocarnos en el juicio. Ahora, con respecto a las parejas,
En mi experiencia personal, lo más sano que yo he visto en cuestión de parejas es cuando las dos personas pueden observar sus propias formas, pueden ver qué les motiva, porque son formas, la motivación es una forma. Entonces, una persona se conoce a sí mismo, la otra persona se conoce a sí mismo, y después conocer las formas de otra persona. Pueden hablar, es decir, una persona le dice a la otra, sabes, puedo observar sin juzgar. Una vez que se juzga, ahí es cuando se empieza a hacer una relación tóxica. Es decir, esto no quiere decir que tienes que estar con cualquier persona, ¿no? Es decir, es como le digo, como lo que pasa es que yo casi no salgo y hay mucha gente que piensa, pues tú odias a la gente o qué te pasa. Le digo, no, yo quiero que todos coman, pero me gusta comer en mi propia mesa, pero quiero asegurarme que todos tengan su comida. Entonces, eh, regresando al tema, no quiero decir que simplemente por tenemos que estar con cualquier persona. No es así, tenemos nuestras preferencias, ¿vale? Y podemos cambiarlas, claro, si trabajamos en ello, pero si decidimos estar con una persona, podemos conocer las formas, observar nuestras formas y compartirlas y que la otra persona, sin juzgar, nos acepte como lo observamos. Por ejemplo, que supongamos que voy, que tengo mi pareja, que voy y le digo, sabes, hoy estuve observando mis pensamientos cuando iba caminando por el pasillo y pude observar que de la nada vino este pensamiento. No sé de dónde viene. Tal vez el pensamiento, si lo juzgamos, es algo súper negativo, pero tú de una manera muy honesta le dices, no sé de dónde viene y me gustaría entenderlo. Entonces, simplemente al poder compartirlo, sin juzgarlo de ambas partes, van a poder en algún momento, tal vez no en ese momento, pero tal vez en algún momento supongamos que vuelve a pasar en una semana y le dices a tu pareja, me acaba de pasar otra vez este pensamiento, no sé dónde viene. Y tal vez poco a poco se pone a analizar, ¿y qué tal si vino de este lugar? ¿Y qué te recuerda de esto? ¿Y qué pensaste? Es como de una manera un poquito más psicológica. Ahora, no tenemos que estudiar psicología, simplemente hay que entendernos, observar y ver de dónde viene todo esto. Un buen psicólogo sí puede encontrar todo esto, pero un psicólogo tiene que hacerte preguntas. ¿Y quién mejor para hacerte preguntas a ti mismo que ti mismo? Entonces, puede ser un mejor psicólogo para ti mismo si tú te haces preguntas en todo momento. Es decir, si tú te observas y dices, estoy observando un pensamiento, lo agarro y no te quedes mucho tiempo con el pensamiento. Si al principio no viene, no sabes dónde viene, déjalo ahí, pero solo hay que estar consciente de que está ahí, de que existe, em, a aceptarlo y en algún momento, si no lo entendemos, dejarlo ir. Tal vez viene otra vez y lo volvemos a ver y ya estamos más conscientes de ello. Entonces así es como empezamos a vivir más consciente de cómo entendemos, como digo, no podemos conocer el sistema de creencias, pero entre más jalemos cosas en pensamientos y los atrapemos, es decir, observarlos, más vamos a poder entender qué hay allá. Porque esto no lo podemos ver simplemente cuando jalamos un pensamiento. Y una vez, entre más practiquemos, llegamos a conocernos un poquito mejor y ahí es cuando ya podemos jugar con formas. Bueno, ¿qué significa jugar con formas? Por ejemplo, ya podemos, como ya nos conocemos, conocemos cómo funciona esto, podemos jugar y decir, esto no somos nosotros. Vamos a llamarlo que es una herramienta que es como que está en el cuerpo y que la podemos utilizar, pero como ya la conocemos, podemos usarla. Por ejemplo, y bueno, puedo hablar de muchas cosas con respecto a esto, pero de manera sencilla nada más. Si observamos que algunas cosas nos motivan, por ejemplo, es que yo hago muchas, pero supongamos que yo conozco mi sistema de creencias y yo sé que si como ciertas cosas en específico me voy a sentir bien, entonces puedo hacer dos cosas, intentar cambiarlo o simplemente, como yo sé que es una forma que yo creo, lo creo muy profundamente, voy y como esa cosa en específico y ya estoy feliz, porque conozco esto. Entonces tal vez es algo fácil de decir, porque puedes decir, pues me conozco muy bien y yo sé que me gusta aquello, pero muchas veces no es así. Muchas veces, por ejemplo, a mucha gente piensa que le gusta correr, pero en realidad, si te pones a analizar el sistema de creencias profundamente, en algún momento se llegan a dar cuenta, y esto pasa a menudo, que en realidad lo que les gusta en muchos casos es el, el viento en su cara.
y pueden practicar otras cosas y sienten el mismo viento en su cara y les gusta. Entonces, eso es, el correr era una forma para ellos experimentar algo que les gusta, pero no lo sabían porque no pudieron observarlo. Y, o hay personas, bueno, en mi caso personal tengo muchos ejemplos, pero por ejemplo, yo siempre he pensado que me gustaba mucho el fútbol toda mi vida, hasta que hubo un momento donde me empecé a observar, yo jugando fútbol, imagínense que estoy jugando fútbol y me estoy observando mis pensamientos y nadie sabe qué pasa, pero estoy observando y veo que que el momento en que me sentía emocionado, veía una emoción más fuerte, era cuando yo con la pelota pasaba a otra persona. Y decía, "Ah, ok, entonces no me gusta el fútbol, me gusta pasar a una persona. Entonces el fútbol es una forma para mí poder obtener esto. Entonces me puse a jugar ya con mis formas y me di cuenta de que si hago otros tipos de actividades, por ejemplo, jugar, entrepasarme a otras personas, activo mi sistema de creencias que me hace un pensamiento que genera una emoción que me hace sentir bien. Entonces ya estoy como algunas Mm. personas dicen, hackeando mi sistema de creencias. Lo puedo cambiar o lo puedo simplemente conocer, dejarlo ahí y jugar con eso. Entonces podemos hacer con muchas cosas, pero todo esto empieza con la observación. Ivonne, ¿algo que quieras agregar? Este, pues no realmente creo que estamos ya en tiempo de, de ir cerrando este programa. Me parece eh, muy padre el planteamiento que pones de esta observación y este reconocimiento de que existe ese pensamiento, ¿no? De no despreciarlo. Hay algo ahí importante de no despreciar todo aquello que nos aparece a nosotros en nuestras realidades cotidianas, ¿no? Porque a final de cuentas la suma de todo eso es lo que me hace ser quien soy yo ahorita en este instante. Entonces, si yo voy despreciando esos pensamientos por juzgarlos como malos, me estoy perdiendo una parte muy importante de mi ser Mm. o de, o de mi experiencia en esta realidad presente. Y para mí me gustaría cerrar con una frase que yo uso muchísimo eh, desde hace algunos años que aprendí una idea de la mirada de los incas, ¿no? De la cosmovisión andina, de darle presencia y realidad a absolutamente todo lo que nos rodea, ¿no? Como puede ser un teléfono, como puede ser esta cajita, o, ¿no? Que todo tiene una realidad y un servicio para mí, y entonces siempre es, bueno, y me gustaría ponerla y hacerla para el programa de hoy, para ti, para mí, ¿no? Te honro, te agradezco, te amo, reconozco tu existencia, reconozco tu presencia en mi vida y te doy crédito. Gracias, Ivonne. Mm, hay algo más. Por mi parte, creo que no hay nada más que agregar. Eh, como digo, en el segundo libro pueden encontrar toda esta información. Solo van a Amazon y escriben ahí jugando con formas y encuentran los dos libros. Y en abril ya encuentran el tercero, pero bueno, el tercer libro no, no lo recomiendo al menos que entiendan Cla- sus propias formas, que lo encuentran, que lo pueden ver cómo jugar con sus formas en el segundo libro, más que nada. También en el primero, pero el primer libro más que nada, originalmente yo quería hablar de las formas o em, de mi entrenamiento con los seres de dimensiones superiores, pero al final, como me di cuenta que mucha gente no entendía quiénes son estos seres, pues empecé a hablar un poquito más de estos seres hasta que terminé hablando más de mi propia experiencia con ellos y muy poco de las formas. Pero bueno, en el segundo libro, gracias a Ivonne, que un día me hizo una pregunta que me dijo, ¿cómo jugar con formas? Dije, bueno, pues escribo otro libro y
solo enfocado en eso, que es el segundo libro. Entonces, eso, en caso de que quieran entender un poquito más de cómo funciona su realidad, creo yo que en el segundo libro está bien explicado, al menos desde mis formas, Sí. para que ustedes mismos generen sus propias formas para poder entenderlo. Y bueno, Ivonne, gracias. ¿Quieres mencionar sobre el estudio en la Ciudad de México? Sí, bueno, pues aquí estamos para ustedes, como dije hace rato en la introducción. Eh, nos pueden buscar porque no solo soy yo, ¿no? Bueno, yo creé el concepto de restaurante al ser, pero hoy por hoy ya colaboro con muchas personas porque esa es parte de mi forma. Mi forma siempre es buscar colaboración con otros. Eh, y somos todo un grupo de terapeutas y de maestros y tal, entonces nos pueden, eh, creo que, y eso ni te lo dije a ti, Eduardo, la vez pasada, que tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Restaurando al Ser y tenemos otro grupo en Telegram que también es de Restaurando al Ser, donde estamos todo el tiempo publicando cosas, y los cursos y los talleres y toda la actividad que tenemos. Entonces, bueno, ya lo pondremos aquí en el videíto, ¿no? En la dirección para que se inscriban a estos lugares. También está la página web que también aparecerá por ahí y la página de Facebook, Instagram, en fin. Eh, si ustedes ponen Restaurando al Ser o si ponen Ivonne Armand, ya les va a salir todas las redes en las que estamos. Y y bueno, ya más adelante iremos platicando también de un curso que doy que me gusta mucho, que es eh, caminando, camino de iniciación, se me fue totalmente, No, camino de pero iniciación. Ivonne, este curso tienes que hablar. Menciona lo más que puedas de este curso, que a ti te encanta, yo lo sé. Sí, se llama Camino de Iniciación para Vivir la Edad de Oro. Es un curso que inicié hace ya como 4 años, después de regresar precisamente a mi experiencia en Shasta. Surgió este curso que tiene una integración de todo lo que yo he aprendido en mi caminar de esto. A mí me hablan a través de libros, ¿no? Yo no recibo como la información como muy directa, que tiene que ver también con mis formas para no, que por lo que viví de niña, etcétera, no hay un- algo directo, cada vez más, pero me hablan a través de los libros. Entonces, hay todo un camino que yo entendí que era un camino de iniciación. Eh, entonces, es un curso muy padre. Estoy por abrir la cuarta generación de ese curso, en el que hago el planteamiento desde conocer dónde estás parado, ¿no? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué más hay? ¿Por qué en este planeta Tierra? ¿Este planeta Tierra dónde está? ¿Qué hay alrededor? ¿Por qué se nos olvida, ¿no? ¿Y por qué decimos que estamos entrando en una edad de oro? ¿Qué significa eso? ¿Y qué tengo que hacer yo, ¿no? O sea, en el curso doy un montón de herramientas para precisamente poder estar lo mejor posible para este cambio de era tan importante para el planeta. Eh, eh, no, todavía no tengo una fecha de inicio, pero probablemente junio, julio. Este es un curso en línea y bueno, si les va interesando, eh, coméntenme, búsquenme y o pongan comentarios aquí, ¿no? Y también pues pónganos comentarios aquí de ejemplos de las formas, ¿no? De si esto que hemos hablado aquí les hace algún sentido y preguntas, ¿no? Pónganos todas las preguntas que quieran y se las contestamos. Sí, claro. Bueno, yo por ahora
bueno, yo no estoy en la Ciudad de México, pero algún día voy a ir a visitar Ivonne. Y Em, no tengo redes sociales, solo uso Facebook por ahora, pero bueno, estoy abriendo Twitter, Instagram y a abrir un canal de YouTube y Patreon, BitChute y otro más. Pero bueno, en todos lados me van a encontrar como Eduardo Durán 999. Y bueno, voy a poner el texto aquí abajo. Y si me encuentran así, pues ya me encontraron. Si no aparezco con ese nombre, no soy yo. ¿Vale? Entonces, por ahora solo en Facebook y después ya me encuentran en otros lados. perfecto. Y bueno, aquí estamos en servicio, así que no se limiten en escribir y en decir, porque estamos totalmente al servicio de todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias, Eduardo, Gracias. y gracias por darnos esto. Hasta la próxima.